Buenas noches y muchísimas gracias. Bienvenidos a Quien quiere ser millonario, el programa que ha distribuido miles de millones de pesos entre cientos de colombianos. Hoy una nueva concursante que ha seguido un proceso de selección muy minucioso se encuentra con nosotros. Un fuerte aplauso a Carol Manrique. Bueno, Carol, vamos a jugar a Quien quiere ser millonario por 100.000 pesos. La reforma tributaria va a empezar a implementar algunos cambios en las tarifas del impuesto de renta para las personas jurídicas. ¿Cuál será la nueva tarifa y cuáles serán los nuevos puntos que se suben adicionales para el sector financiero? A. 21% y 5 puntos. B. 29% y 3 puntos. C. 33% y 2 puntos. O D. 35% y 3 puntos. La respuesta es la de 35% y 3 puntos. Esto es correcto. ¿Cómo conoces esta respuesta? Lo que sucede es que yo tengo una empresa y como la ley 2155 aumentó la tarifa del impuesto de renta de un 30% a un 35% a las personas jurídicas y como el impuesto diferido que se deriva debido a este cambio en la tarifa aumentó, pues claramente el impuesto de renta es significativo. Nos vimos obligados a buscar alternativas para disminuir dicha tasa de tributación. Una de estas alternativas nos establece que el decreto 1311 del 20 de octubre de este mismo año, donde si el impuesto diferido es muy significativo, que es en nuestro caso, la empresa podrá reconocerlo dentro del patrimonio de la entidad en los resultados acumulados del ejercicio anterior. Comprendo. Continuemos. Por 200.000 pesos. Si usted apareció con una casa y para la compra de esta casa usted debió tener utilidades que por alguna razón usted no declaró, ¿cómo logra usted no ser objeto de fiscalización tributaria? A. Saliendo del país. B. Fingir no conocer la norma que regula estas situaciones. C. Con el impuesto de normalización tributaria. O D. Ninguna de las anteriores. La respuesta es la C. ¿Estás segura? Sí, ya que este impuesto, que es contenido por el decreto 1340 de octubre, convierte las utilidades en un mayor valor del impuesto sobre la renta, asegurándonos que no sea objeto de fiscalización. Esto es correcto. Por 300.000 pesos. La reforma llamada de inversión social, Ley 2155 de 2021, que es una reforma puente enfocada en la reducción de tasas de desempleo, se optó con el objetivo de sufragar A. Los ingresos provenientes de otras naciones. B. Los gastos urgentes de la nación provocados por la pandemia. C. Los ingresos provenientes del campo. O D. Ninguna de las anteriores. La respuesta es la B. Los gastos urgentes de la nación. Esto es correcto. Por 400.000 pesos. ¿En qué plazo el Congreso le ordenó al gobierno que radicara un proyecto para imponer topes a la exigencia de estampillas? A. Máximo 2 años desde el 1 de enero. B. Máximo 3 años desde el 1 de enero. C. Máximo 1 año desde el 30 de enero. O D. Máximo 4 años desde el 1 de febrero. Para los que desconocen, el término estampilla es un impuesto que tiene el gobierno nacional para los municipios con el objetivo de generar ingresos extras para ciertas zonas necesitadas, y estas, según el artículo 13 de la Ley 2052 del 2020, deberán emitirse a través de medios electrónicos. La respuesta es la A. Máximo 2 años desde el 1 de enero del año 2022. Correcto. Por $500,000 de pesos. La obra por impuestos solo reconocía como beneficiarios a los municipios víctimas del conflicto armado. Ahora, con la reforma tributaria, también son beneficiarios los municipios que contengan A. Altos índices de ingresos. B. Maltrato psicológico y físico. C. Altos índices de pobreza y falta de infraestructura para los servicios públicos. O D. Falta de infraestructura para el consejo y alcalde. La respuesta es fácil y es la C, altos índices de pobreza y falta de infraestructura para los servicios públicos. ¿Estás segura al 100%? Sí, señor. Esto es
Correcto. Por 600.000 pesos. La DIAN cuenta en el día de hoy con la facilidad electrónica de recoger información. Esta información, ¿qué le permite realizar a la DIAN? A. Ubicar evasores y realizar inscripciones automáticas al impuesto de renta. B. Solicitar préstamos. C. Nada. O D. Informar acerca de descuentos. La respuesta correcta es la A. Correcto, has llegado bastante lejos, así que te propongo terminar y llevarte los 600.000 pesos o continuamos y te arriesgas a perderlo todo. No, deseo continuar. Entonces ahora duplicaremos la suma mediante vayamos avanzando. Ahora, por 1.200.000. Si yo no he presentado mi declaración de renta definitiva en un lapso de 2 meses, la DIAN está autorizada para A. No aceptar el impuesto de renta. B. Preguntar y esperar. C. No realizar ningún control. O D. Realizar una determinación real del tributo. La respuesta es la D. Esto es correcto. Por 2.400.000. Si una empresa comete errores al momento de declarar, pero el contribuyente los corrige y no genera ningún daño, ¿qué debe hacer la DIAN? A. Generar sanciones. B. Llevar el caso a la fiscalía. C. Exonerar de sanciones. O D. Reclamar a la policía. La respuesta es clara, es la C. Exonerar de las sanciones y aporte de generar los mayores descuentos posibles. Correcto. Por 4.800.000. Se pensaba establecer dos tarifas con respecto al régimen simple, una del 20% para las MIPYMES y una del 35% para las demás empresas. Esto al final no ocurrió. ¿Cuál fue la medida tomada con respecto al régimen simple? A. Mayores impuestos para las pequeñas y medianas empresas. B. Ampliar el régimen simple y permitirles que se acojan a él. C. Disminuir los impuestos. O D. Ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es la B. Esto es correcto. Para 9.600.000. Para el año 2022, según la utilización de beneficios de las prerrogativas tributarias consideradas por la legislación tributaria nacional e internacional, las personas naturales y jurídicas podrán A. Pagar más tarifas. B. Ser exonerados de las tarifas. C. Buscar su tasa real de tributación. O D. Seguir teniendo la misma tasa. La respuesta es la C. Correcto. Para 19.200.000. La erogación a cargo de la Tesorería General de la Nación para potenciales beneficiarios que hubiesen tenido como máximo 50 empleados corresponden a Pago por conceptos bancarios. B. Ampliación de beneficios tributarios del PAEF. C. Gastos en represas. O D. Ninguna de las anteriores. La respuesta es la B. Los beneficios del PAEF, que es el programa de apoyo al empleo formal. Correcto. Ahora, Carol, puedes continuar o ir a casa con 19.200.000. No, decido continuar. Correcto. Por 38.400.000. La reforma busca incentivar la generación de empleos recibiendo incentivos que están A. Entre un 15% y un 20% de un salario mínimo legal vigente. B. Entre un 10% y un 25% de un salario mínimo legal vigente. C. Entre un 5% y un 10% de un salario mínimo. O D. Entre el 10% y el 15% de un salario mínimo legal vigente. La respuesta es la B. Entre un 10% y un 25% de un salario mínimo legal vigente. Esto es correcto. ¿Cómo te sientes a estas alturas del programa? Bastante nerviosa, la verdad. Sigamos. Por 76.800.000. ¿Qué empresas deben mostrar una reducción del 20% más de sus ingresos frente a los obtenidos en el año 2021 con ocasión de todo lo que sucedió en el año anterior?
si quiere recibir un apoyo o sostenimiento. A. Empresas en quiebra. B. Empresas endeudadas con la DIAN. C. Empresas afectadas por la pandemia. O D. Empresas afectadas por el paro. La respuesta es la D. Esto es correcto. Por 153.600.000. La conciliación hace referencia a que está en los tribunales y esta misma ya no es de carácter tributario, sino que es ahora A. Rápida y concisa. B. Alta y larga. C. Aduanera y cambiaria. O D. Aduanera y terciaria. La verdad no sé, prefiero usar el comodín de la llamada. Vale, ¿a quién vas a llamar? Al doctor Pedro Sarmiento. Ok, recuerda que solo tienes 30 segundos. ¿Aló? 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 Doctor Sarmiento, la conciliación ya no es de carácter tributario, sino que ahora es... Aduanera y cambiaria. Carol, espero que ganes. Ay, muchísimas gracias, doctor, me salvaste. Si te ha servido la llamada por lo que veo, entonces tu respuesta es... La C, aduanera y cambiaria. Esto es correcto. Por 300.200.000. Cuando se trata de terminación por mutuo acuerdo, dependiendo del proceso, los beneficios están entre un A. 50 y 80% de la sanción impuesta. B. 45% y 75% de la sanción. C. 78% y 90% de la sanción. O D. Ninguna de las anteriores. La respuesta es la A. Esto es correcto. Ahora, Carol, ¿decides seguir o ir a casa con 307 millones de pesos? No deseo continuar. Ahora, por 614.400.000. En la reforma se habla acerca de la facturación electrónica con reconocimiento, donde se establece cómo se debe manejar y tributar. ¿Qué artículo lo reglamenta? A. El artículo 2 del Código Sustantivo del Trabajo. B. La NIC 7. C. El artículo 616.1 del Estatuto Tributario. O D. Ninguna de las anteriores. La D, ninguna de las anteriores. ¿Estás segura? Creo que sí. Incorrecta. La respuesta correcta era la C, el artículo 616.1 del Estatuto Tributario de los Sistemas de Facturación. Lamentablemente has perdido el dinero que acumulaste, pero debes sentirte orgullosa por llegar tan lejos. Con esto concluimos la emisión del día de hoy. Esperemos que les haya gustado y que nos sintonicen el día de mañana a las 7 de la noche para saber quién quiere ser millonario.